Bienvenido a un programa más de calidad gerencial, donde la gerencia y la calidad convergen para dar lo mejor de cualquier sistema de gestión de calidad y de lo que es la eficiencia empresarial. En el día de hoy estaremos con el tema Navegando hacia la excelencia, y en este programa tengo el placer de presentar a mi amigo personal y compañero de batalla en la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, el señor César Nicolás Penson, a quien le damos la bienvenida acá a nuestro programa y con quien estaremos compartiendo toda esa forma que tenemos de explorar y de poder conectar lo que es la calidad al sistema gerencial para el éxito empresarial de cualquier tipo de negocio en la República Dominicana y, por qué no, en cualquier parte del mundo. Bienvenido, César. Muchas gracias. Un placer para nosotros tenerte acá y compartir de nuevo en una lucha más. Para mí, esta es una experiencia nueva. Nueva porque no la habíamos vivido antes, pero sí ya había estado contigo en algunos programas de televisión y me da mucha satisfacción que podamos hablar de excelencia, podamos hablar de calidad y sobre todo de herramientas que hoy tiene en la mano el gerente moderno, el gerente del 2025. Y ¿por qué no? Y aquellos que se deben atrever a incursionar en el aspecto empresarial. La gente cree que empresario es el gran empresario. El empresario es el que se atreve, al que no importa lo que haga, sabe que si fracasa, vuelve y se levanta, porque ese es el mayor de los ánimos. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo soy parte de esa iniciativa y de ese proyecto, como somos prácticamente todos los que hemos pasado por la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, que hemos sido todos emprendedores y eso es algo que tenemos en común. Y hablando de eso, César, estamos en un mundo cambiante, en un mundo totalmente diferente al mundo con el que nosotros comenzamos. Al día de hoy, ¿cuáles son las herramientas que tú entiendes que son imprescindibles para poder lograr el éxito empresarial, conectando la calidad con la gerencia? Mira, yo creo que las herramientas son infinitas, porque inclusive estamos incursionando ahora en lo que es inteligencia artificial, que si bien hay un mal uso en un momento determinado de él, pero es una herramienta válida porque te reconstruye, te consigue información de todo lo que existe y puedes hacerlo. Evidentemente que a medida que el tiempo transcurre, los retos para un gerente y sobre todo esas herramientas han ido cambiando con el tiempo. Y ¿por qué no? Nosotros luchamos antes contra unas dificultades que hoy no existen. Por ejemplo, en la época en que me tocó a mí iniciar, era cuestión de las aduanas, la competencia desleal en las aduanas. Y hoy, a pesar de que los chinos pues que se han establecido aquí la han traído de nuevo, pero creo que de alguna forma se le ha apretado el tornillo. Mira, el Internet, la posibilidad del Internet es uno de los elementos importantes a utilizar, y yo creo que no hay ser humano en este momento que viva, que no esté de alguna manera tocado por las redes sociales, sobre todo las redes sociales limpias, no las que andan por ahí denotando morales y cosas parecidas, sino las que te pueden nutrir de información. Nosotros siempre luchábamos en el pasado por el asunto de la transferencia tecnológica. Hoy a la mano usted tiene un recurso, el YouTube, que muchas veces le enseña a la gente de cómo hacer cosas. Y esos son de las pocas herramientas que puedo decir. Ahora, importante es la calidad. Es bueno aglutinarse, asociarse con las empresas, con las asociaciones empresariales, participar, atreverse a participar en los premios, por el solo hecho de que una evaluación externa de una empresa es de por sí un beneficio y un premio como tal. Usted no sacará el primer premio o cualquier de los premios establecidos, pero sacó una experiencia bastante barata de cómo debe hacer las cosas y no creer que porque yo lo estoy haciendo están bien hechas. La competencia es feroz hoy por hoy y muy difícil pues tratar de competir
si no se tienen los elementos de calidad importantes. Fáciles, son conseguibles, es cuestión también a veces de cambiar un poquito la mentalidad criolla, de deje esa vaina así, no, en la empresa se hace con protocolos, con estándares, usted cumple condiciones utilizando productos de primera calidad para poder producir su producto de primera calidad, materia prima, para poder producir elementos de primera calidad. Y César, en eso está la eficiencia. Sí. César, ¿cómo nosotros podemos establecer estrategias inspiradoras que promuevan el liderazgo en las empresas y que promuevan precisamente los sistemas de gestión de calidad y una gerencia abierta, participativa y una gerencia en la cual se pueda garantizar de alguna manera, ¿por qué no?, alguna experiencia y alguna expectativa en términos de éxito empresarial? Mira, yo creo que lo que hay que hacer muchas veces es seguir consejos, experiencias anteriores, como de muchos empresarios que han sido exitosos, que usted lo ve hoy como exitoso, y me atrevo a retrotraer una experiencia personal que tuve con Manuel Estrella, el dueño de Acero Estrella en Santiago, una empresa, bueno, un grupo de empresas, porque él tiene un consorcio de empresas, que él dijo frente a mí en un momento que estaba en una charla, que él quebró, esa fue la palabra que utilizó, no fue fracasó, quebró 3 veces antes de arrancar su negocio con las experiencias de esas partes negativas que le pudo impulsar a hacer. Yo creo que, por ejemplo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME tiene muchos elementos, muchos recursos que pueden ser bien utilizados. El asunto de la capacitación es vital y no conformarse con cualquier capacitación que haya, sino lo que usted necesite para hacer su negocio. Hay mucha gente preparada para engañarlo. Es cuestión también de poder identificar esas personas que son los tropezones que uno se encuentra a lo largo del inicio de un negocio y arrimarse del que le pueda sumar, del que le pueda enseñar, que le pueda dar calidad. Por eso hablo de las experiencias de personas que han vivido y que han querido compartir esas experiencias personales que le permitieron ser exitosos en un momento determinado. No necesariamente esas herramientas funcionan en el mercado de hoy, pero hay herramientas universales. Y cuando tú mencionabas ahorita, Noel, de que no solamente es gerencia en República Dominicana, la gerencia es universal. Lo que pasa es que las circunstancias son particulares en cada país. Yo puedo decir, por ejemplo, que 30 días de un crédito en República Dominicana tiene una connotación diferente a 30 días en otros países. Porque los 30 días en otros países son 30 días exactos. Y usted a los 31 el crédito cerrado. El criollo es flexible. Un poquito más, un poquito menos, usted paga antes los 30 días. El asunto es conservar el crédito de manera adecuada. Pero lo importante es que esos elementos que se pueden aprovechar de experiencias anteriores, se la ahorra el empresario nuevo. César, en semanas anteriores vimos unas estadísticas del Banco Central donde dice que el empleo formal está bajando y la informalidad está creciendo. ¿A qué tú crees que se debe a que la informalidad esté aumentando? Mi concepto personal es que la rigidez que tiene el sistema oficial propicia ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando quiero decir que usted constituye una empresa, la formaliza, ya usted le está debiendo a la renta del primer día de clase, y eso disuade al empresario, a esa persona que arranca con todo el impulso tratando de cumplir. Yo creo que los hacedores de política del gobierno tienen necesariamente que revisar esas estadísticas del Banco Central para buscar razones. No solamente cuestión de la medición, ¿verdad? Decir que el Banco Central dijo tal cosa. Adentrarse, ensuciarse los pies, meterse con los empresarios, sobre todo con esos que comenzaron formalizados y se fueron al mercado informal. El costo de la operación en nuestro país es alto y de hecho mi experiencia con la superintendencia del banco, sino con la superintendencia del banco, es que muchas empresas no se formalizan, ni siquiera formalizan su estado bancario, porque a veces les resulta más caro ponerse en lo claro, ponerse en posiciones oficiales, tal y como se necesita y se exige,
pero tiene un costo. Y entonces hay que buscar cuál es la causa para que ese efecto negativo, porque no estoy defendiendo la informalidad, es todo lo contrario. De la informalidad también se afectan los empleados, que no tienen derecho a muchísimas cosas más. Los propios empresarios, porque no pueden acceder al crédito. Y el crédito informal es tremendamente caro. Yo te puedo dar un ejemplo de que se paga en el mercado, en los mercados, se paga el 20% diario. Usted coge 10,000 pesos y paga al final del día 12,000. Es decir, que eso es dinero sumamente caro. Ese dinero tan caro gravita sobre la operabilidad de una empresa y el beneficio de una empresa. Y esos son créditos absolutamente informales. Hay créditos que son mucho más bajos y es cuestión de poder buscar una vía que le facilite al emprendedor, al empresario, buscar fórmulas que no sean tan gravosas. Por eso yo digo que el gran responsable de esa situación es el propio Estado Dominicano y el gobierno, que siempre anda en busca, o los gobiernos, para no decir que es anda en busca de recursos para poder gastar. Y si uno conversa con la gente, por ejemplo, del gobierno, lo que es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, hay bastantes programas que impulsan desde el ministerio hacia los emprendedores, pero que no le veo tanto impacto a nivel de la población. ¿Qué será lo que pasa con esos recursos que no se nota mucho dónde llegan y la gente tampoco conoce mucho de ellos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Igual como, te voy a hacer dos preguntas en una, perdón. Igual como los bancos, que supuestamente los bancos dicen que han creado capítulos independientes para ayudar a los emprendimientos. O sea, ¿qué tan confiable o qué tan real es por qué la vemos como una distorsión en esas cosas? Mira, confío mucho en la gestión del Ministerio de Industria y Comercio actual. Ito Bisonó ha demostrado tener compromiso con la industria, con el desarrollo, con el comercio, y esos programas que tú mencionas, pues sí, yo creo que hay que revisar el porqué y puedo decir de la propia experiencia que tuvimos en el Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado en la versión pasada, que se entregaron en noviembre de 2024, octubre de 2024, que dio trabajo que las microempresas y las pequeñas empresas se involucraran en el premio. A pesar de los esfuerzos, a pesar de todas las capacitaciones que se le dieron, tienen cierto temor de atreverse. Y yo creo que ahí el ministerio va a tener que meter los dedos dentro de los procesos para ver qué verdaderamente está sucediendo a nivel de esas empresas, porque si bien es cierto que tenemos una microempresa creciendo a todo lo que da, también la tenemos con la informalidad, y lo uno con la respuesta que te di anteriormente, porque me parece que de eso ahí puede buscar las razones por las cuales esos programas no se conocen tanto, no se sabe tanto de ellos. Yo creo que también hay que abrir un poquitito el asunto de publicidad, no solamente a nivel de las redes, sino que suene. Yo creo que hay que hacer bulla, y creo que hay que cacarear como la gallina, cacarear cada huevo, de manera tal que esto llegue a más gente. En el caso de los bancos, hay también una gran preocupación, y por ejemplo, te puedo citar que en los últimos días ha habido una manifestación de líderes empresariales, inclusive un pasado presidente de la Asociación de Herrera, algunos economistas, que dicen que se aseguren de que el dinero de este programa, de la encaje legal que se ha puesto a disposición del público, llegue a donde tiene que llegar. Hay experiencias donde en ocasiones anteriores que se acaparó por grupos poderosos dinero a muy baja tasa que debieron haber llegado a los pequeños. De los programas que los bancos tienen para la microempresa y lo demás, eso también hay que cogerlo con pinzas. Primero que nada, no es lo mismo bregar con 100 pequeños que con uno grande. Evidentemente que tiene muchísimo más labor para el propio banco y más riesgos. Entonces ahí debemos buscar la forma de equilibrar una cosa con la otra. Hay una ley que se ha quedado por años en el tintero,
que es cuestión de buscar unos fondos, como hubo en alguna oportunidad aquí, los fondos FIDE, donde los empresarios, y yo puedo mencionarlo como una experiencia personal, alcanzamos esos fondos. En otras oportunidades esos fondos han sido huidizos, difíciles, y yo en una oportunidad para comprar unos equipos solicité de un crédito argentino y resulta que ya lo habían utilizado todo cuando yo presenté mi solicitud, que fue como el segundo día de haber salido, ese dinero estaba repartido ya. Entonces, es cuestión de que los bancos no solamente se sincericen, sino que busquen la manera de verdaderamente auspiciar a esas empresas, que muchas veces su gran problema es financiero, económico. Así es que es cuestión de que tanto el Ministerio de Industria y Comercio como la Banca Nacional, y tienen los elementos para hacerlo. Más difícil, pero si queremos desarrollar el país, tenemos que irnos por todas las vías. El turismo no es el único factor que se necesita aquí en el país. Tú sabes que en el programa, en el canal que yo tengo de Aprende para que Emprenda, también hemos estado tratando el tema de lo que es la educación. Y nosotros ahora en este programa, que es un programa de calidad gerencial, donde se supone que nosotros aportemos herramientas para mejorar lo que es la gerencia y los sistemas productivos nacional, apoyado a los procesos de calidad, veo que se da la misma cosa, como que hay falta de educación por parte de los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores, para emprender cada una de esas tareas. Yo pienso que muchos países que se han desarrollado a través de la educación y del trabajo, parece que falta mucho por hacer, y pienso que deberíamos de involucrarnos todos en un programa en el cual participemos todos de manera inclusiva, porque no es solamente que el gobierno cree las herramientas y las capacidades, también es que de alguna manera hay que motivar a los líderes empresariales para que se involucren y involucren a su gente también en el aprendizaje, en el conocimiento, y también que se entusiasmen con el tema de lo que son los procesos de gestión de calidad. ¿Qué tú piensas? Mira, me alegro que tú tocaras el tema, porque yo tengo una experiencia de haber ido a Cartagena de Indias, que todo el mundo piensa nada más en la parte histórica, la parte hermosa que tiene, las murallas, los recuerdos de cuando por ahí se exportaba el oro y la plata hacia España, todo el que se extraía de Sudamérica. Y me encontré con que Cartagena tiene una enorme ciudad industrial. ¿Y por qué lo menciono? Porque los empresarios de esas asociaciones se involucran. Inclusive fui a un pueblecito que se llama Pasacaballo, que tiene características muy peculiares, donde hay muchos negros en Colombia, y esas personas reciben de esos empresarios no solamente charlas, sino que se involucran en la educación directamente en esos lugares, y se convierten en profesores. Imagínense usted que usted tenga el gerente de una planta, de una zona franca, dando una clase gratis a nivel ni siquiera de bachillerato, de niveles más bajos, de forma tal de que esas experiencias pudieran ser transmitidas desde antes. Yo he visto, y mira, y te lo digo, Noel, particularmente yo auspicio una escuela en Constanza, una escuelita que llega hasta el sexto curso, pero en estos días estuve con unos ejecutivos del ministerio, y me dieron la satisfacción de que esos niños que salen de ahí se destacan en las escuelas en que van, porque tienen una asistencia, tienen una ayuda. Lo que tú estás diciendo que pudiéramos hacer a nivel nacional y a nivel de todas las asociaciones empresariales, compartir conocimiento, ayudar a esos muchachos que les falta inclusive una base sólida inicial, porque el sistema educativo es, primero que es atropellante, es rápido y se empeña más en la parte histórica más que el desarrollo de habilidades y capacidades innatas que pueden ser de un joven. Creo que la idea, ojalá que de aquí pudiera salir una idea que pudiéramos materializarla, y me comprometo contigo a ayudarte en ese sentido, de forma tal de que del sector empresarial
surja una iniciativa que no solamente como educa, está simplemente ayudando y asegurando, sino participando nosotros de manera directa, quizá con esa experiencia que estoy mencionando de Cartagena de Indias en Colombia, que bien puede ser replicada en cualquier sitio. Nosotros tenemos que hacer énfasis en dos aspectos vitales de la educación dominicana: matemáticas y ciencias, que lo primero que no saben enseñarla son los maestros que la están dando. Muy interesante tu planteamiento, pero tenemos que ir a algunos comerciales y volvemos en breve con estas interesantísimas exposiciones de mi amigo, el señor César Nicolás Penson. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Amigos televidentes, seguimos disfrutando de estas brillantes exposiciones de nuestro invitado de hoy, el señor César Nicolás Penson. Estoy muy de acuerdo contigo, César, de que tenemos que llevar la inquietud al pueblo dominicano, que necesitamos educarnos, aprender, y que también nosotros no podemos solamente depender de un rubro en la vida. Todas las asociaciones de comerciantes, de industriales, de todos, a unanimidad. Lo que producimos debemos de seguir produciendo de calidad, pero también los que se dedican como empresa a dar servicio también tienen que dar un servicio de calidad si queremos tener un país mejor y si queremos nosotros proyectarnos a nivel internacional y ser reconocidos mundialmente como un país en desarrollo. Eso de involucrar a la sociedad en sentido general y de compartir las experiencias, eso es bien interesante. Tú sabes que hace un año, y tú lo sabes, que escribí mi libro, que aquí está, si lo puedes soñar, lo puedes emprender, y me he dedicado precisamente a la educación, porque parte de mi experiencia ha sido precisamente el fruto de trabajar, pero también no dejar de capacitarme, no dejar de educarme. Y cada vez más es un proceso que he seguido y he comenzado con esta tarea. Y tengo aliados como tú, Espinal en finanzas, Payano, que me colaboran. Y para no dejar a nadie atrás, miles de personas, siéndote honesto, que están dispuestos a apoyar en esto. Y pienso que es una buena idea y que tenemos que comenzar a darle forma, porque hay que vivir de las experiencias. ¿Por qué? Porque aunque todo se está basando y fundamentando
los sistemas digitales y los medios digitales es la tendencia, pero la inteligencia humana nunca va a ser sustituida por el hecho de que el hombre que es creativo, que tiene las ideas, es que tiene que desarrollar hacia dónde quiere llevar primero, hacia dónde quiere dirigirse como persona, luego a la sociedad y luego al país, porque somos parte de ese conjunto. Y en ese mismo sentido, nosotros tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros, pero también compartir esas experiencias para que cuando se reciban esas ayudas de la inteligencia artificial, por lo menos tú puedas darle el uso adecuado a través de la creatividad. Yo siento que los niños ahora no se les está dando mucha oportunidad de ser creativos porque no se están dando los pasos, los lineamientos para motivar esa posibilidad que tienen los niños de crear cosas, de hacer cosas, de estar en contacto con cosas que no sea simplemente un aparato digital, que no sea un celular, que no sea, sino también hacer cosas, a romper cosas y a crear cosas, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque a veces los padres no quieren que los niños se aburran, pero eso es un proceso que todo niño tiene que vivir, porque cuando el niño, por ejemplo, es castigado, porque no por algo no puede usar el celular ni el iPad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comenzar a inventar cosas, como nosotros tuvimos esa oportunidad de crear cosas porque no teníamos los recursos que hay ahora. Pero, por ejemplo, esa intentiva mía, por ejemplo, de jugar con carritos, de jugar a comprar y a vender, fue lo que despertó en mí la pasión por el comercio, por los negocios. Entonces, hace falta que desde la escuela inicial se comiencen a motivar ese tipo de actividades. No que prohibamos que los niños jueguen con equipos, que jueguen y saquen provecho de los equipos digitales, pero de vez en cuando ponerlo análogo para que reaccionen, para que piensen. No hay duda. Mira, hay una excelente oportunidad y el gobierno, digo el Estado y el gobierno, su administrador, lo puede manejar y sacarle provecho, pero tremendamente. Los politécnicos han sido concebidos como para las personas que no van a ir a la universidad. Hay que entender que no todo el mundo está dotado por la naturaleza para ir a una universidad. Nosotros, desgraciadamente, hemos hecho un proceso inverso. Hemos bajado el nivel de la universidad para que todo el mundo alcance. ¿Y qué usted hace con un título si no tiene dónde ejercerlo? ¿Qué hace usted con una función como tal si no tiene oportunidad de lo que usted aprendió a hacer? Y digo que el gobierno tiene la herramienta en las manos, porque esos politécnicos bien pudieran ser formar a los muchachos o dotados para poder instruirlos en muchas cosas de la vida práctica, de la vida diaria, que son de las que van a necesitar. Tú dices que aprendiste a vender ahí con los jueguitos y jugando con carritos y cosas de esas. Yo tengo una experiencia con un niño en Constanza que tenía una creatividad terrible de hacer carritos con botellas plásticas y con cosas de esas. Ese niño lamentablemente no tuvo oportunidades para poder desarrollar ese don con el que él nació, porque lo cierto era que verlo y lo que él producía era una cuestión increíble con ese muchachito. Yo creo que las escuelas también tienen otro problema mayor, y es que para meterle el programa de completo al niño en la cabeza, se olvidan de destacar las destrezas, las fortalezas naturales con que el niño nació, y si algunas tienen sí grandes oportunidades, otras carecen de este asunto. La música, ellos se hacen peloteros, pero fuera del ambiente de la escuela, cuando realmente pudiera tener ahí también oportunidades para hacer. Y en esencia, lo que estamos hablando es dotar al niño, que mañana va a ser un hombre, de herramientas que le permitan tener su propio negocio y a la vez
y no son todos que lo van a hacer porque también se nace con esa condición. Pero esos muchachos pueden desarrollar y darle oportunidad de trabajo a muchísimos más, herramientas y posibilidades. Y el gobierno la tiene en la mano. De hecho, sabe que me da risa, porque el día pasado me encontré a alguien que dice, óyeme, y tú te has dedicado ahora a capacitar gente para que sean empresarios, pero ¿y entonces quién va a trabajar si todos vamos a ser empresarios? Le digo, no, yo digo que hay que tener la mentalidad de empresario, porque cuando un colaborador tuyo tiene una mentalidad empresarial, le va a convenir a tu negocio, pero también le va a convenir a él. No quiere decir que él tiene que ser empresario, solamente tiene que trabajar con la mentalidad de empresario, porque vas a ahorrar costos, no te va a robar el tiempo, porque sabe lo que cuesta, va a hacer uso eficiente de todos los recursos que tú lo puedas administrar. Y eso te lo puedo decir por el caso mío. O sea, cuando yo fui gerente de Nabisco en el país, pues yo manejaba Nabisco como si fuera un negocio propio. O sea, claro, porque para mí era mi negocio, para mí era un negocio propio. Imagínate que nuestros colaboradores pensaran como empresarios propios, los resultados fueran diferentes. Entonces, hay que motivar eso, hay que seguir hablando de eso. En el episodio pasado nosotros precisamente hablábamos del tema, cómo la educación impacta en el negocio y por qué, y en la gerencia también, son clave. Y el conocimiento de lo que se va a hacer, porque a veces tú quieres emprender un negocio, pero tú no sabes cómo funciona ese negocio. Y nosotros sabemos que el costo del aprendizaje es bastante alto. Y el tiempo que conlleva tú aprender sobre un negocio también es un periodo bastante largo. Imagínate que si el periodo es largo y el de conocimiento te arropa, tú no vas a llegar a ninguna parte. Y también la frustración, cuando vea que no puede obtener los resultados que tú esperas rápidamente, que la gente cree que se convierte en empresario de hoy para mañana. Y eso no es así. Cuando yo emprendí, un amigo me dijo, a los 2 años que yo estaba por tirar la toalla, me dice, no hombre, no vuelvas para atrás para tu trabajo. Ya tú estás aprendiendo a gatear. O sea, no te desesperes, pues, pero no todo el mundo tiene un Emiliano Espinal como tú y yo para decirme, no, espérate, eso es así como se maneja. O sea, hay que aprender, pero también hay que compartir experiencia y también hay que compartir con las personas, porque no todo el mundo se pueden compartir tus ideas, tus proyectos. Porque así como hay personas que impactan de manera positiva en la vida de un emprendimiento, y tú como emprendedor, así hay personas que todo lo contrario, que destruyen, porque muchas veces es personas que no quiere que a ti te vaya bien, pero no te lo quiere decir a la franca. Pero mira, ese amigo tuyo que te dijo a sí mismo de que tú tenías, que como si todos se convertían en empresarios, no todos se van a convertir en empresarios, y eso lo sabemos. Y algunos van a intentar, y algunos fracasarán, pero yo creo que los más tienen la oportunidad de hacerlo. Pero lo que tú dices, si los demás tienen una visión empresarial como tal, aunque sean empleados, tienen un concepto distinto, son mejores colaboradores, son muchísimo más eficientes para beneficio de ellos mismos, no solamente para beneficio de la empresa. Seamos realistas, son ellos los que se van a beneficiar en principio. Y tenemos herramientas, mira, el Infotep capacita a una cantidad muy grande de personas. Quizás un porcentaje de la PEA, de la población económicamente activa, que no es la totalidad, pero es mucho. Y esos cursos son gratuitos, aunque a la persona le cueste algo movilizarse. Tenemos el ITLA formando en asuntos técnicos en muchísimas vías. Y la verdad es que hay 1000 oportunidades, no necesariamente de ir a la universidad a obtener un título con el cual usted no va a hacer nada, sino en carreras técnicas que le van a dar una holgura económica quizás superior a lo que un ingeniero tiene. Yo pongo un ejemplo, que un técnico de aguja en una zona franca gana más que el ingeniero. Es un profesional,
pero no es un profesional de de la carrera clásica que nosotros tenemos como por esto. Los padres decían siempre, mi hijo yo lo voy a hacer profesional. En ese mismo sentido, César, sabemos que Infotep tiene todos esos programas de capacitación, pero para mí veo que los requisitos, la persona tiene que ser bachiller. Cuando una persona ya es bachiller, ya es muy difícil de tú poder impactar a esa persona. ¿Tú no crees que todos estos programas hay que llevarlo a la escuela primaria, partiendo de un número, de un grado, quinto, sexto grado, para comenzar ese proceso, ya que cuando él se haga bachiller, sepa de antemano que no tiene que hacer una carrera tradicional, que hay otras posibilidades de crecer económicamente y de prepararse, y que quizá en esa etapa pueda ponerse en contacto con algún tipo de trabajo que él pueda hacer de manera eficiente y que le llame la atención y que lo motive, que de alguna manera también sienta pasión por hacer ese tipo de actividad. La pasión es vital. Pero yo diría que cuando llegamos a la parte ya de lo que es el bachillerato, como yo lo entiendo, no sé, yo pienso que es un poquito tarde, pero lo vamos a seguir conversando después de este comercial. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En el segmento anterior, César, te había dejado una pregunta, una inquietud en el aire sobre ¿qué tú piensas? Yo pienso que los estudiantes, cuando llegan ya a bachiller, es muy difícil motivarlos para que hagan un curso técnico, porque ya piensa que, bueno, si no entra a la universidad, ya para él su carrera fracasó. ¿Qué tú me puedes comentar al respecto? Tú mezclaste muchas cosas alrededor del sancocho que estabas haciendo con relación al asunto de los bachilleres y los demás. Mira. Los cursos del Infotep, no todos exigen que sean bachilleres. Eso tiene su razón de ser. Y entre ellos, de manera tal que el estudiante, el que se va a capacitar, aproveche de forma más eficiente los recursos que se están utilizando en él. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer la escuela primaria de manera tal que pueda bajar el nivel de exigencia del Infotep o lo demás, de manera tal que en cursos menos de haber terminado el bachillerato
pueda aprovecharse de los cursos técnicos del Infotep. Hay dos cosas que hay que hacer y es nacional, eso no es simplemente una cuestión del Infotep y del gobierno nacional. La cuestión de subir la estima, la calidad y el salario del técnico medio, que es lo que el Infotep prepara, es decir, lo que une un profesional de la ingeniería con los obreros que están abajo, es ese técnico medio, en el cual desgraciadamente hemos perdido grandes aliados. Los que van a Loyola en San Cristóbal, todos quieren ser ingenieros y creo que se ha convertido en una universidad como tal. Dejó de ser el gran productor de técnicos medios. Lo mismo también con el caso de los salesianos, una escuela que por años estuvo supliendo técnicos al mercado nacional, pero que hoy tienen que revisar también sus inclinaciones hacia dónde van. Tú dices con mucha certeza que evidentemente una persona que no va a seguir en la universidad se desmotiva en el bachillerato y probablemente no lo termina, y eso le elimina la posibilidad de coger cursos técnicos. Entonces es una cuestión donde el empresariado puede muy bien formar parte de esa iniciativa. Primero, de darle carácter de valor al técnico, de carácter de valor también al que no necesariamente va a la universidad, porque las universidades lo que han hecho es popularizarse, hacer más es posible que todo el mundo salga con un título. Óigame, y a veces usted busca un muchacho de esos salidos de una universidad de cuyo nombre no las voy a identificar ahora, y da pena los conceptos básicos que tienen de ingeniería, del propio derecho, tan sencillo que es hacerse abogado, hacerse licenciado en derecho. Pero lo cierto es que eso lleva un encadenamiento de muchos sectores y creo que el sector empresarial debe asumir esa parte, a la parte técnica que se refiere. Está muy de la mano del Infotep, es parte de su junta de directores siempre, pero es cuestión de reenfocarlo para dirigirlo a otro punto. Como una información, te digo, para mí fue una enorme sorpresa ir a Santiago y ver cómo se diferencia una ciudad de la otra en lo técnico. Los santiagueros se están yendo por delante de la parte técnica de lo que es el empresariado de la capital. Y ellos se están evolucionando tan rápidamente que ellos han puesto la carreta delante de los bueyes para que empujar a los bueyes con la propia carreta, en el sentido de que están exigiéndole a los elementos técnicos que procedan con lo que ellos están necesitando en este momento, que ya no es un simple técnico que trabaja con una fresadora, con un torno o lo demás. Se están yendo mucho más lejos que eso. Y esas empresas inclusive han crecido en función de esa capacidad técnica que están demandando ellos mismos y que quizás en alguna forma nosotros no estamos dando cuenta de esa necesidad mayor. Por eso creo que, y debe ser el elemento vital de este programa, esa idea de involucrar a los líderes empresariales en un proceso de educación que va más allá que lo técnico, que la educación formal, exigiendo que el Estado cumpla con el papel de lo que le corresponde, pero nosotros involucrarnos de alguna manera en esa capacitación técnica moderna necesaria para que las empresas crezcan. Se han hecho estudios sobre el respecto. De hecho, en la actualidad se está corriendo una iniciativa del Banco Mundial que busca listar cuáles son las ocupaciones más críticas en la República Dominicana, igual como se han hecho en anteriores oportunidades, otros estudios, pero que yo pienso que se está tratando muy por encima las cosas y no se está yendo al fondo, porque por ejemplo yo como empresario digo cuáles son las posiciones críticas, debe de haber una acción directa, práctica, para yo poder llenar en un momento determinado esa vacante que yo tengo. Creo que hay que ir más allá de hacer estudios por encima, sí, ya a un nivel macroeconómico y a un nivel más en un marco teórico que en un marco práctico. En ese sentido, ¿tú piensas que un estudio arrojaría las necesidades reales del empresariado?
Sí, yo creo que eso, pero se queda eso a nivel de estudio. Un diagnóstico de qué es lo que necesitamos, pero nosotros, hace falta mucho más que un diagnóstico. El propio Banco Mundial, si bien se involucra y se envuelve en el asunto de esa determinación de información que solamente se consigue a nivel de las empresas, ¿verdad? Saber dónde están las necesidades, no, las necesidades no cubiertas. Nosotros tenemos también un problema mayor, y es que, por ejemplo, los haitianos que emigran para acá vienen con los niveles educativos más bajos, y el criollo, pues de alguna manera, pues tiene necesariamente que impulsarse sobre esas posibilidades de crecer y sobre todo de capacitarse. Yo insisto en que el sector empresarial tiene un compromiso más que nada y una necesidad, porque ese estudio que tú mencionas no le va a resolver el problema, lo va a diagnosticar, y son los hacedores de política, de empleo, la política económica y lo demás, los que deben catapultar ese tipo de cosas. Hoy por hoy ya las partes técnicas y sobre todo que eso debemos aprovechar la era de Trump en los Estados Unidos. Trump está obligando a muchas empresas a que se establezcan en el hemisferio occidental. No solamente estamos hablando de Estados Unidos, que se establezcan allí. Él quiere que se genere empleo, pero hace años que hay scouts del gobierno americano viendo las posibilidades de crecimiento de la generación de técnicos aquí en República Dominicana. Quien nos lleva la delantera es Costa Rica, porque lo vieron hace muchos años. Y muchas empresas que quisieran establecerse en República Dominicana, cuando indagan cuántos técnicos podemos conseguir en tal área, se van. No se establecen aquí porque no tienen posibilidades. Y el capital no solamente es tímido, que no es soquete, está buscando donde hay oportunidades de crecimiento. Entonces, nosotros también, conjuntamente con ese estudio que tú mencionas, deberíamos ver qué posibilidades tenemos nosotros de establecer empresas de exportación, sea en zona franca o sea en zona franca, porque es el régimen que más facilita esa cosa, pero los gobiernos tienen que involucrarse en el asunto de multiplicar la posibilidad de exportación, y no con discursos, ¿no? Esto simplemente, usted coge ese diagnóstico que está haciendo el Banco Mundial y establezca políticas para obligar a las universidades, a obligar también a los elementos técnicos de producción media o de capacitación media, también a capacitarnos en ese propio sentido. Hacen falta ingenieros, pero hacen falta muchos, ingenieros inclusive en las líneas del futuro, no simplemente pensando en lo que tenemos hoy, lo que somos capaces de hacer hoy, en las líneas del futuro. Y yo creo que dentro de toda esa incertidumbre que se ha ocasionado al llegar el señor Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, eso también ocasiona un montón de oportunidades. Las fortunas más grandes se hicieron en época de guerra. En la crisis. En la crisis. Entonces, yo tengo un amigo que dice que los mejores negocios que él ha hecho, lo ha hecho bajo crisis. Bueno. Porque cuando hay crisis es que hay que buscar alternativas, y de esa alternativa vienen las oportunidades. Si nosotros pudiéramos clonar al gobernador del Banco Central, a Héctor Valdés Albizu, en otras áreas, no solamente en la parte económica, porque yo que trabajé junto a él durante 16 años, puedo decir que él tenía una visión de futuro y era capaz de mirar el horizonte y saber por dónde. Cuando digo que lo multipliquemos, que lo hagamos en otras áreas, en el sector industrial, alguien que pudiera adelantarse en ese sentido y que pudiera iniciar un proceso de desarrollo real, donde el país no dependiera de asuntos que son veleidosos. Sí. Mira, no hay duda que la industria nacional ha cambiado bastante, porque no es lo mismo tú ves, por ejemplo, industria como la de alimentos 10, 15 años atrás, la farmacéutica, el mismo sector que yo pertenezco, que es cosmético, que ha dado un cambio del 2005 para acá del cielo a la tierra. Pero yo creo que todavía hemos ido muy lento. Yo creo que tenemos que agilizar el paso para poder llegar más lejos y poder llegar hacia donde nosotros queremos, y a través de la tecnología nosotros poder usar esa tecnología de manera correcta, y esa tecnología también asociarla con la gerencia y con los sistemas de gestión de calidad
para nosotros convertirnos en un país de excelencia. O sea que nosotros necesitamos hacer todavía grandes transformaciones en la industria local. Se han hecho esfuerzos, pero hay que seguir haciendo esfuerzos en ese sentido. O sea que vamos a seguir promoviendo de cada quien de acuerdo a su tribuna, seguir poniendo su granito de arena y seguirse poniendo en esa sintonía, la nueva sintonía de los nuevos tiempos, que se habla mucho de ella. O sea que me alegra mucho que siempre tú has estado disponible para nosotros, para cualquier tipo de grabar este tipo de programa o de participar en este tipo de programa. No importa que sea grabado o sea en vivo, ya sea que sea para televisión abierta o ya sea para un canal de YouTube, siempre estamos aportando con esa semillita de ese grano de arena a ese gran arenal. Pero lo que tú dices es muy cierto. Pensar en el país en grande y un país desarrollado de una manera que inclusive la economía se derrame sobre lo que menos tienen hoy, rompiendo esos esquemas de diferencias radicales que hay de clases. Sí. Mira, siempre es un placer compartir contigo, César. Para mí todo un privilegio y te queremos comprometer a que en el próximo programa poder seguir desarrollando este tema debido a la importancia que tienen este tipo de temas para nosotros como país. Te doy las gracias y también invitamos a todo este público televidente del Canal 19 que sintonicen Calidad Gerencial los domingos al mediodía por el Canal 19 y también seguirlo en su canal de YouTube de Calidad Gerencial. O sea que te agradecemos la participación en el día de hoy y también queremos desearle buen provecho a esta hora del día a cada uno de nuestros televidentes que nos ven a través de este canal de televisión. Muchas gracias, César, por participar con nosotros y será hasta la próxima. ¿De acuerdo? Pues gracias por la invitación, más que nada, así que, y dispuesto siempre. Gracias, muchas gracias.